Dentro de la rica mitología guaraní existe un conjunto de 7 criaturas legendarias, cada una con su propia historia y maldición. Entre ellas, la más temida y asociada directamente con la muerte es el Luisón, también llamado lobizón en algunas regiones vecinas. Considerado el séptimo y último hijo del mítico Tau-i-Queraná, el Luisón se convirtió en símbolo del miedo nocturno, protector del cementerio y señor de los muertos. El mito original guaraní cuenta que Tau, espíritu del mal, sedujo a Queraná, una joven de extraordinaria belleza. De esa unión nacieron 7 hijos monstruosos. Teyu Yagua, Boy Tui, Moñay, Yasu Yateré, Curupí, Ao Ao. Y el último de todos, Luisón. Según la tradición, al ser el séptimo hijo, Luisón recibió la maldición más pesada: ser el guardián del mundo de los muertos. No se lo describe como un hombre lobo común, sino como una criatura débil, enferma, huesuda y con un aspecto desagradable. Su cuerpo estaba cubierto de pelos largos, y su rostro, según las versiones más antiguas, era el de un perro viejo y enfermo. A diferencia de las versiones modernas o europeizadas, el Luisón no es una criatura musculosa ni violenta. La mitología guaraní lo describe como flaco, de movimientos lentos, con piel oscura, sucia y llena de heridas. Su boca deja ver dientes amarillentos, desgastados. Y su olor es lo que todos recuerdan: un hedor insoportable, propio de alguien que habita entre cadáveres. Su aspecto representa la podredumbre, la enfermedad y la muerte, no la fuerza física. El trabajo de Luisón era claro: cuidar los cementerios, merodear tumbas, vigilar los espíritus y proteger el paso entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Era considerado una instalación, un espíritu que aparece al caer la noche, especialmente en las cercanías de los camposantos. No atacaba personas a menos que lo molestaran. Tampoco perseguía a quienes lo ignoraban. Pero cruzarse en su camino era señal de muy mala suerte. En la creencia popular paraguaya, especialmente desde tiempos coloniales, se integró la idea de que el séptimo hijo varón de una familia podía heredar la condición de Luisón. Esta versión se mezcló con tradiciones europeas traídas por inmigrantes, dando origen a la transformación del séptimo hijo en noches específicas. Los martes y viernes, considerados días nefastos. O bien durante la noche de luna llena, según algunas zonas rurales. En estas noches, la persona se convierte temporalmente en Luisón. Adquiere su olor, su forma y su debilidad monstruosa. No es una maldición eterna. Al amanecer vuelve a ser humano, aunque débil y con un comportamiento extraño. Los testimonios recogidos durante generaciones describen a Luisón así: evita el contacto directo con personas. Camina inclinado, como si no pudiera levantar el torso. Se lo oye respirar fuerte, casi con dificultad. Los perros lo detectan antes que los humanos. Aparece cerca de cementerios o caminos rurales sin luz. En algunos relatos antiguos, si alguien se cruza con él, puede quedar enfermo o mal influenciado, como decían los guaraníes. Fiebre, mareos, desorientación. Pero nunca se lo describe como un asesino. En Paraguay, para evitar que un séptimo hijo se convierta en Luisón, surgieron prácticas socioculturales muy conocidas. El niño debía ser apadrinado por una figura importante, normalmente un intendente o líder del pueblo. También se creía que darle un padrino especial rompía la maldición. A nivel espiritual guaraní, bastaba una bendición o protección ritual para evitar la transformación. Estas prácticas siguen vivas hasta hoy en muchas comunidades rurales. El Luisón, más allá de ser una criatura aterradora, representa la visión guaraní de la muerte. No como un enemigo, sino como un umbral. Un guardián silencioso, enfermo, eterno. Un espíritu condenado a vigilar lo que todos tememos enfrentar.
Y aunque en la actualidad la leyenda se mezcló con mitos europeos y versiones más modernas, la historia original sigue viva en los pueblos del Paraguay, donde muchos aseguran que, en noches de silencio total, aún puede verse la sombra de un perro huesudo entre las tumbas, cumpliendo su eterna vigilia. Si te gustan estas historias, suscríbete a Mitos y Leyendas y activa la campanita para más videos como este.